Francia es la actual campeona del mundo tras imponerse a Croacia en Rusia 2018 y sin duda será una de las selecciones a seguir en Qatar 2022. Por ello, iniciamos con este equipo nuestros especiales de gradas y guitarras mundialista. Hablaremos sobre algunos aspectos interesantes de este país que tiene mucho que ofrecernos. En este episodio revisaremos un poco de la historia, cultura y fútbol. Comenzamos. La Copa del Mundo es uno de los eventos más importantes para los fanáticos del fútbol. Millones de seguidores sueñan con que su selección levante el trofeo de campeón, pero solo una podrá hacerlo. Mientras eso sucede, te traemos la mejor selección de canciones para que disfrutes del torneo con la mejor compañía futbolera. Cerveza y música. Nosotros ponemos el ruido y tú las chelas. Esto es Gradas y Guitarras, el fútbol desde la música. Los enfrentamientos de México ante Francia han sido de menos a más. La primera vez que se disputaron un partido de Copa del Mundo fue en el primer Mundial de Fútbol en Uruguay 1930. Ambas selecciones tuvieron el honor de celebrar el partido inaugural. El marcador fue un contundente 4-1 en favor de los galos sobre los mexicanos. El gol del tricolor fue anotado al minuto 70 por Juan Carreño. Luego se volverían a enfrentar en Suiza 1954, con victoria para Le Bleu de 3-2. Los goles de México fueron hechos por José Lamadrid y Tomás Balcázar. 8 años más tarde, en Inglaterra, 1966, empatarían 1-1 en la histórica cancha del viejo Wembley. El primer gol del encuentro lo hizo Enrique Borja. Tendrían que pasar 44 años para que el tricolor le diera la vuelta a la estadística, partido en el que el conjunto mexicano se impondría 2-0 a los franceses, con goles de Chícharo Hernández y Cuauhtémoc Blanco. Sobre Ciñá apretado, el equipo mexicano aprieta, recupera, pelota para el Chícharo, el de Guadalajara, Jalisco, el hijo del Chícharo de Tolotlán. Chícharo, solo, no la falle Chícharo, no la falle. Chícharo. Seguro notaste una curiosidad. Las narraciones del gol de Borja, realizada por Fernando Marcos, y la narración del Perro Bermúdez para la anotación del Chicharito son parecidas, además de darse del mismo lado de la pantalla y de llevarse a cabo en el segundo tiempo. Es la primera, sí. Always has been, always will be. Órale. Welcome to the clica, carnal. Por vida. Estás escuchando Gradas y Guitarras Mundialista. Saliste de tu pueblo, cruzaste Río Bravo. Busca el sueño americano. Pasaste la frontera, pasaste por tu miedo. Llegaste a esto en las calles de Barrio Caliente. Te bajas pa' los güeros. Desprecio a los morenos. Conoces de tu historia, de Aslan de la raza, César Chávez, huelga campesina. Los siete de la raza.
España, tu corazón en México. Sierra Huasteca, Costa Garrocha. No te rajes, Jalisco. Trucha con la migra, trucha con el clown. Estos cabrones te quieren matar ya. Órale, carnalito, pues, ¿qué le pasa a todos esos güeros que no nos quieren ver en la calle? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues tráeme el machete, nos chingamos a todos. Mojado, hermano, ahí viene la migra. Camo, hermano, tu vida peligra. Mojado, hermano, ahí viene la mira. Cano, hermano, tu vida peligra. Marsella es una de las ciudades más grandes de Francia y una de las ciudades portuarias más importantes de toda Europa. En el 2013 fue designada como la capital europea de la cultura. Si de algo están orgullosos los habitantes de la metrópoli mediterránea, es de su club de fútbol, el Olympique de Marsella, fundado en 1899. Hasta el 2022 ha sido el único club galo que ha obtenido una Champions League, algo para presumir a su rival PSG, con quien disputa Le Classique. Otro de sus rivales es el Olympique Lyonnais, con quien el equipo se disputa el derbi conocido como Le Choc des Olympiques. El Marsella es de los clubes más históricos de la Ligue 1. De hecho, su casa, el Stade Vélodrome, también es de los estadios más viejos del país. Su hinchada, el Comando Ultra 84, es sumamente politizada. En las gradas es común ver los telones de protesta y mantas en las que exigen la libertad de los ultras encarcelados. Estás escuchando Gradas y Guitarra Mundialista. Avec tout ton bruit tu pourras tout racheter. Le silence des gens, le pouvoir des gens. Tu pourras faire le temps à longueur de journée. Tu pourras même tuer, ça sera pardonné. Et nous on aura juste une chose à faire. On faire ce qui se passe ici et puis se taire. La France tombe plus bas que l'enfer. La France tombe et que peut-on y faire? Estás escuchando Gradas y Guitarra Mundialista.
Uno de los personajes históricos más recordados en la historia de los Estados Unidos es el Marqués de Lafayette, un militar que se embarcó voluntariamente a tierras americanas para participar en la independencia de las colonias británicas. Sus conocimientos fueron relevantes para combatir a las fuerzas inglesas. Rápidamente se ganó la confianza de las tropas rebeldes y llegó a convertirse en colaborador directo de George Washington y Thomas Jefferson. Al triunfo de las 13 colonias, Lafayette regresó a Francia, esta vez para combatir en favor de la revolución. Es por esto que se le conoce como el héroe de dos mundos. Siglos más tarde, algunos pilotos estadounidenses apoyaron al ejército francés en la Primera Guerra Mundial. A este agrupamiento se le llamó Escuadrón Lafayette, en honor al combatiente. En el filme El Patriota, protagonizada por Mel Gibson, se puede apreciar una referencia hacia este personaje. Vive la France. Vive la liberté. Estás escuchando Entradas y Guitarra Mundialista. Estás escuchando Entradas y Guitarra Mundialista. Francia y México han tenido vínculos interesantes a lo largo de la historia, desde las dos intervenciones francesas en el siglo XIX hasta la admiración mutua de los artistas
cuyo legado es la evidencia de la relación cultural entre los dos países. Fue durante el Porfiriato que la capital se encaminó a seguir los pasos de su homóloga europea. Porfirio Díaz, encantado por el estilo europeo, promovió el afrancesamiento de la vida pública. Esto se puede apreciar con claridad en la arquitectura del centro de la Ciudad de México. Con la construcción de grandes palacios se intenta colocar a la metrópoli a la vanguardia de las ciudades europeas. Algunas de las edificaciones en las que se puede apreciar el Art Nouveau y el estilo ecléctico son El Palacio Postal, el Palacio de Bellas Artes, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que actualmente acoge al Museo Nacional de Arte, el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, y el Hemiciclo a Juárez. Y desde luego, no podíamos olvidar el arco de una de las entradas de la Estación de Bellas Artes, diseñado por el arquitecto Héctor Guimard, quien fue el responsable de diseñar las entradas del Metro de París. El arco fue donado en 1998 por el 30 aniversario de relaciones entre los sistemas de transporte metro de Francia y México. On s'est rencontrés dans un bar, tout le monde était cool et bourré. Très vite on a sympathisé, tant qu'on peut on s'est trompé. On savait pas pourquoi, y'a pas là pour ça, mais pour plaisir à soutenir une petite envie mutuelle et sans préavis. Liberté restant civil. Estás escuchando Entradas y Guitarra Mundialista. Très vite demain j'en étais là et on se connaissait même pas seul toi. Comment ça va, c'est quoi ton nom déjà? Et on échange nos contacts un peu comme si on était forcés. On se réunit à plus tard, moi j'ai neutralité. Liberté rien n'est vrai. Certains trouveront ça un peu lâche, moi-même peut-être olé olé. Un homme est pompé dans ma tête, je vis ma vie où tous les gars tout à fait c'est vachement pitié, même un verre à partager, bien donc avec une dans un bar, partager la soirée. Liberté, c'est ma liberté. Liberté, c'est ma liberté. Liberté, c'est ma liberté. Estás escuchando Entradas y Guitarra Mundialista.